Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, espero que se encuentren bien ustedes y su familia. Bien, esta semana vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Con los temas, perdón, con los temas y el tema precisamente de esta semana, eh, el tema es clasificación de la materia. Es decir, vamos a ver sustancias, ¿ok? Clasificación de la materia. Vamos a ver sustancias. ¿Ok? Ahora, como ya sabes, esta parte de la química, la parte cualitativa, es muy teórica, ¿bien? Es muy teórica. Entonces, para eso, pues tenemos que leer y entender lo que leemos para poder manejar conceptos, para poder manejar las teorías, lo que se cumple, ¿verdad? En este tema. Para eso, pues vamos a pasar a la teoría rápidamente y enseguida haremos algunos cuantos ejercicios. Obviamente de teoría, ¿verdad? Nada de cálculo, de cálculo, nada de números ni nada de eso. ¿Ok? Pues empezamos. Empecemos diciendo lo siguiente, mira. La materia es todo aquello que ocupa un espacio, ¿verdad? Eso ya tú lo manejas, me imagino, todo lo que nos rodea, cualquier elemento de nuestro entorno, bien cercano, lejano, es materia, ¿verdad? Ocupa un lugar en el espacio. ¿Saben? ¿Qué más? Todo objeto, todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia, claro que sí, es materia. Cada ser material, como por ejemplo cuaderno, mesa, árbol, perro, ser humano, etc., presenta una composición muy variada y diversa. Composición, es decir, de qué está hecho, cómo se manifiesta esa composición que tiene, qué características tiene. Quizás algunos cuerpos tengan una composición distintas o similares quizás a otros cuerpos, ¿cierto? Claro, por eso nos interesa esto. Recuerda, composición, cómo estamos compuestos nosotros, qué nos forma, por qué tenemos el aspecto que tenemos, por qué tenemos el color de piel que tenemos, por qué tenemos las características que pues nos definen, por qué. Eso depende de nuestra composición, ¿cierto? Claro, tanto de los seres humanos como cualquier elemento de la naturaleza, ¿ok? Ahora, ante esta diversidad de la materia en la naturaleza, la materia ha sido clasificada en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras y mezclas. Bien, o sea, eh, ante tanta diversidad que existe en el entorno, bien, la materia, para poder estudiarla, porque siempre haremos eso, bien, estudiarla, ha sido clasificada para que sea más, eh, más sencillo, digamos, bien, para que se pueda entender mejor. Bien, ¿qué le hemos hecho? Le hemos clasificado. ¿En qué? En sustancias puras y mezclas. Bien, ya hablaremos de esto ahora. Bien, las sustancias puras. Veamos, una sustancia pura es la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares. Otra vez, una sustancia pura es la clase de materia, bien, es la clase de materia que tiene una composición química, bien, una composición química definida. Está definida, joven, no hay ni más, no hay ni menos, todo está como tiene que estar, definida. Y presenta una serie de propiedades particulares, bien, propias de estas sustancias, bien. Por ejemplo, la composición química del agua, mira, tú bien sabrás o habrás escuchado seguramente que la composición química del agua es H2O, ¿verdad? Está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y una propiedad particular del agua es que su densidad es de 1 gramo por centímetro cuadrado, ¿ok? 1 gramo por centímetro cuadrado. Eso que se interpreta de la siguiente forma, mira. Por cada centímetro cuadrado que yo tenga de agua, por cada centímetro, siempre va a haber 1 gramo de esta sustancia. Bien, siempre, no puede haber más. Bien, siempre va a haber más. Ahora, si yo tuviese 2 centímetros cuadrados de agua, ¿cuánta masa de agua voy a tener? 2 gramos. ¿Ok? 2 gramos. Listo. Ahora, veamos lo siguiente. Existen dos tipos de sustancias puras. Mira, tenemos los elementos
y tenemos los compuestos. Recuerda, dos tipos de sustancias puras que existen son ¿quiénes? Los elementos y los compuestos. Recuerda, elementos y compuestos. Hablemos de los elementos, los cuales también se conocen como sustancias simples. Elementos, sustancias simples. Podemos manejar los dos conceptos de la misma manera. Bien, ahora, son sustancias simples, puras, eh, más simples que no se pueden descomponer. Son las sustancias puras más simples, de tal forma que no se pueden descomponer, ¿verdad? No se pueden descomponer. En otras más sencillas que ella, ¿bien? En otras más sencillas que ella. Ya no se puede descomponer más. Tiene un tope, ¿ok? Ya no podemos descomponerlas más. Dice, ya que esta está formada por la misma clase de átomos. ¿Bien? ¿Recuerdas tú? Teníamos la materia. En la materia, ¿qué teníamos? No sé si recuerdas. Teníamos moléculas, ¿cierto? Moléculas que eran más grandes que los átomos. Y precisamente al componer las moléculas encontrábamos átomos, ¿bien? Encontrábamos átomos, pero nos quedamos solo ahí, ya no podemos descomponer los átomos, ¿ok? Los dejamos ahí tal cual, ahí se quedan. Ese es su tope. A esto se les llaman elementos, sustancias simples, ya que están formados por la misma clase de átomos, es decir, por una sola clase de átomos, por una sola clase, ¿ok? No puede haber ningún tipo de átomo distinto, perdón. Una sola clase tiene que haber, un solo átomo. Si hay un átomo de carbono, solo tiene que haber carbono. Si hay un átomo de hidrógeno, solo tiene que haber hidrógeno. Si hay un átomo de litio, solo tiene que haber litio. Pero si hay un átomo de carbono, hidrógeno, no, eso ya no es elemento, ¿bien? Ya no es sustancia simple. Ok, ahora tenemos los ejemplos, mira. Tenemos plata, tenemos sodio, tenemos cloro, tenemos mercurio, tenemos flúor, tenemos ozono, ¿cierto? El símbolo de la plata, ¿cuál es? El Ag, ¿verdad? Sodio, Na, cloro, Cl, mercurio, Hg, flúor, F, ozono, O3. Profe, pero ¿por qué veo ahí ese índice que aparece 2 en cloro, por ejemplo, 3, bien, en oxígeno, el cual sería ozono? Pues aquí nos da a entender que en esa estructura hay 3 átomos, ¿bien? O sea, son los mismos, claro, pero son 3 átomos. En este caso de ozono hay 3 átomos de oxígeno. Si tú tuvieses 2 átomos de oxígeno, ya no sería ozono. Tiene que haber 3 átomos de oxígeno, ¿bien? Para que sea ozono. Ahora en el cloro, y obviamente que el ozono se manifiesta de esa forma. Así lo encontramos en la naturaleza, ¿ok? O 3 átomos de oxígeno. Ahora en el cloro ocurre algo similar. En la naturaleza lo encontramos de esa forma, ¿ok? O Cl2, 2 átomos de cloro. El mercurio igual, la plata igual, el flúor igual, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo, mira un gráfico de aquí, del oro, símbolo Au. Ahora tenemos aquí el cobre, mira, el cobre, ¿qué símbolo tiene? Cu, ¿verdad? Cu. Y debajo tenemos, ¿quién? El oxígeno. Todos estos son elementos, ¿cierto? O sustancias simples. Sustancias simples. ¿Está bien? Son sustancias simples. Vemos solo un tipo de átomo. Pueden haber 2, 3, bien, en su estructura, pero solo hay un tipo de átomo. Recuerda, no puede haber otro tipo de átomo, solo un tipo, ¿ok? Ya te he dicho, puede haber 2 o 3 o 4, hasta más de eso, pero tiene que ser del mismo átomo, ¿ok? Ahora veamos lo siguiente, mira. Leamos, un elemento se representa por símbolos químicos, ¿bien? Por símbolos químicos. La primera letra es mayúscula, ¿bien? Y la segunda, si la hubiera, será minúscula, ¿bien? Por ejemplo, mira, el calcio se le representa, ¿bien? O su símbolo químico sería Ca, ¿verdad? Símbolo químico. Símbolo hace referencia a que necesitamos una palabra, algo por el estilo, algo que lo represente. Y obviamente, como estamos en química, tiene que considerarse químico, ¿no? Símbolo químico. El calcio, Ca, la C es mayúscula y la primera letra tiene que ser minúscula, si es que la hubiera, claro. En el caso del calcio sí la hay. Ahora, en plata tenemos la A mayúscula y tenemos la G minúscula. Bien, la primera siempre es mayúscula y la segunda letra tiene que ser minúscula. Ahora, el flúor. Aquí no hay una segunda letra, ¿verdad? Solo hay una sola letra. En este caso sería la F. Por lo tanto, tiene que ser mayúscula, ¿ok? Ahora, los elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados en la tabla periódica.
Eso ya lo veremos, bien. Habrás escuchado seguramente lo que es una tabla periódica, en la cual pues se encuentran los elementos químicos de manera ordenada. Bien, entonces veamos ahora el gráfico de abajo. Mira, ahí tenemos sustancias simples, mira, elementos, mira, o podríamos decirle mejor sustancias simples. Ahí tenemos el hidrógeno, ahí tenemos el oxígeno, ahí tenemos el nitrógeno, ahí tenemos el cloro, mira. Y si te das cuenta, aparece solo un mismo átomo, de un mismo tipo. En hidrógeno aparece el H, en el oxígeno aparece el O de oxígeno, en el nitrógeno aparece la N de nitrógeno, un átomo de nitrógeno, ¿bien? En el cloro aparecen dos átomos de cloro. Otra vez, en el hidrógeno aparecen dos átomos de hidrógeno. En el oxígeno aparecen dos átomos de oxígeno. En el nitrógeno aparecen dos átomos de nitrógeno. En el cloro, dos átomos de cloro. Pero es el mismo, ¿cierto? Recuerda, H2, o sea, de dos átomos de hidrógeno, decimos H2 porque este, así como lo ves, se encuentra en la naturaleza, H2. No se encuentra sola, ¿verdad? No aparece solo la H, ¿ok? En la naturaleza el hidrógeno se conoce como H2. ¿Bien? Así se encuentra en la naturaleza. ¿Bien? Ahora el oxígeno se encuentra de esa forma en la naturaleza. Mira, O2, dos átomos de oxígeno. Bien, dos átomos de oxígeno. Esta tú ya no las puedes descomponer. Por más que intentes, no se puede. Así se manifiesta en la naturaleza. ¿Ok? Así se encuentra. El nitrógeno, mira, tenemos dos átomos de nitrógeno. Eh, y se encuentra de esta forma, de dos átomos. Bien, dos átomos. No vas a encontrar un átomo de nitrógeno, N simplemente, no. Tiene que estar en pares, ¿verdad? Dos átomos de nitrógeno, para que bueno, así podríamos verificar porque así se encuentra en la naturaleza. Lo mismo ocurre con el cloro. Ok, ahora vemos lo siguiente, mira. Compuestos, sustancias simples. Perdón, compuesto, sustancia compuesta, ¿ok? Bien, a ver qué dice.